Hola, queridos hermanos, bienvenidos, amigos, hermanos, a esta eh, cuarta sesión, donde vamos a ver tres personajes claves del Evangelio, digamos, discípulos que formaron parte del equipo de Cristo, donde uno de ellos es el más polémico, ¿cierto? Estamos hablando de Judas Iscariote, que es el final, que lo dejamos al final porque es un caso especial. También vamos a ver a Andrés y a Santiago. Y Santiago es el patrono, este es Santiago el mayor, ¿cierto? Que es el patrono de España, que si no sabían. Y tiene mucho interés, especialmente en mi persona, porque hay una profecía que un pastor la asignó a mi persona y habla de la ciudad de Santiago, que fue hecha justamente en honor a este patrono. Así que vamos a compartir entonces la pantalla. Antes de eso, vamos a ver un tema especial que quiero ayudarles porque se habla de que el estado profundo, se habla mucho de ello, yo lo identifico con la Biblia, con el rey del sur, o también con lo que se habla en la Biblia de el continuo, y que la abominación desoladora se va a encargar de neutralizarlo y destruirlo y aniquilarlo, digamos, o terminar con eso. Y el proceso dura 1290 días y lleva como 10 meses recién el proceso, es decir, no lleva mucho, lleva como 300 días de los 1290, hace faltan como 3 años todavía. Y ese proceso en ese proceso estamos, y lo está liderando obviamente la derecha en el mundo, cuyo paladín es Donald Trump. Y incluso me mandaron un video muy simpático donde sale Donald Trump cantando así, bueno, esto hecho con inteligencia artificial, y diciendo cómo él está dando las directrices para aniquilar las acciones que estaban haciendo los globalistas, y lo está logrando. Entonces, es un proceso lento que demora ciertos años porque la derecha no le es fácil destruir todo lo que había avanzado a la izquierda. Y una de las cosas que hicieron, y que estaba muy patente, y que asustaba inclusive, pero nunca han explicado por qué, que son los chemtrails. Y se elevó ese asunto dentro de este podcast y no hemos dado una respuesta concreta. ¿Qué son los chemtrails? ¿Cómo esto que surcan en el cielo y aviones tirando un rocío que parece que fuera vapor, a veces se genera producto de la acción del paso de un avión por el ambiente húmedo? Pero analizando el tema, descubrimos que lanzan químicos y químicos que están enfermando a las personas. Y algunos dicen, oh, sí, ahora me enfermé, no sé por qué, y resulta que los días anteriores pasaron unos chemtrails. Entonces, estuve haciendo la investigación y siempre el Señor me da regalos y me apareció una eh, un video de una mujer que habla sobre esto. Entonces lo voy a poner para que lo compartamos y veamos cómo se puede solucionar ese problema en forma personal. Porque hay métodos naturales que te ayudan, que no están en la farmacia. Pero sí hay formas que tú puedes de alguna manera neutralizar esos químicos que te lanzan. Porque yo dije, bueno, si lanzan químicos que afectan a toda la gente, quizás es porque ellos tienen la solución para que a ellos no les afecte. Entonces vamos a ver de qué se trata. Vamos a tratar de compartir entonces la pantalla. Estamos con esto que no era lo que quería compartir. Vamos a seguir acá. Aquí está. Ahí está la pantalla. Ok. Entonces tenemos el tema de hoy, liderazgo espiritual según Cristo, episodio número 4. ¿Ya? Es una lámina muy linda que me gustó mucho confeccionarla. Y entonces vamos a ver este video primero, que habla para qué sirven los chemtrails. A ver qué piensan ustedes también, porque esto es algo eh, que yo le daba poca importancia, porque no lo creía mucho, pero lo he investigado y parece que es muy cierto. Veamos. ¿Para qué sirven los chemtrails y qué es lo que pulverizan? Los chemtrails no son un error, son un plan. Mi buscadora de la verdad se usan para controlar el clima, enfermar a la población y bloquear la conciencia. Pulverizan aluminio, bario y estroncio, metales que respiras sin saberlo. Entran en tu sangre, llegan al cerebro y apagan tu energía. No es ciencia ficción, ya está en el aire. ¿Y cómo afecta nuestra salud? Lo que respiras desde el cielo te está cambiando por dentro. Mi buscadora de la verdad
Esos metales pesados entran en tu cuerpo y se quedan allí. Causan fatiga, confusión, ansiedad, alergias y enfermedades del cerebro como Alzheimer. Debilitan tus defensas, dañan tus órganos y bloquean tu glándula pineal, que es tu conexión espiritual. Estás viva pero desconectada. Eso es lo que buscan. ¿Y cómo podemos eliminarlo de nuestro organismo? Sí puedes limpiar tu cuerpo, pero no con lo que venden en farmacias. Mi buscadora de la verdad elimina los metales pesados con lo que la naturaleza te dio. Usa clorela, espirulina, cilantro fresco, ajo crudo, limón y vinagre de manzana. También ayuda el glutatión, la quercetina, el NAC y la vitamina C. Todo eso limpia tu cuerpo y despierta tu alma. No se escucha, hermano. Perdón, gracias. Gracias por avisar. Ahí se escucha, creo. Entonces, claro, en el fondo, eh, si estamos siendo víctimas de esta contaminación premeditada, que busca justamente, yo creo que mitigar las acciones revolucionarias del pueblo, porque es la élite la que se ha encargado de eso, una élite que tiene miedo de que la población crezca sobremanera y que ellos se hayan debilitado, y por eso es que están haciendo este tipo de cosas. Lo han confesado varios de los reyes y participantes de este mundo, de la gente de la élite poderosa, que es totalmente en contra del cristianismo, que busca favorecer a la sociedad y convertirla a Cristo. Y nosotros estamos para servir a nuestro prójimo y no para abusarnos o abusarlos a ellos. Entonces aquí hay métodos. Fíjese, tenemos la clorela, que es una microalga verde, ¿cierto? Esférica y unicelular que vive en agua dulce. Aquí tenemos un elemento que te ayudaría a ti a eliminar estos tóxicos que se meten a tu cuerpo por las vías respiratorias, imagínate. También tenemos la espirulina, que es una cianobacteria azul verdosa que se cultiva en aguas alcalinas y es valorada como un superalimento. Interesante, porque además de ser un superalimento, tiene la propiedad que captura y reduce este tipo de cosas. El cilantro fresco, mire, eso lo tenemos todo al alcance de la mano, cosa de comprarlo en la verdulería. Y también el ajo crudo, te ayuda mucho para esto. El limón y el vinagre de manzana, mire, tiene utilidad también. De hecho, la costumbre muy sabia de algunos naturistas en Chile, como el que trajo Manuel de Saeta, enseña que todas las mañanas uno debería, por regla, tomarse un juguito de limón con un ajo crudo y masticarlo un poquito y tragarse con eso y va eliminando cualquier cantidad de toxinas que se acumulan en el cuerpo. También el vinagre de manzana y glutatión, que son otras cosas, algo que se produce en el hígado, pero solamente se produce en un hígado sano. Por eso que tienes que cuidar tu salud para que el cuerpo empiece a sanar ese tipo o a generar ese tipo de químicos que ayuda a la descontaminación. También la quercetina, que es un flavonoide de frutas y verduras como la manzana, las cebollas, frutos rojos y brócoli. Interesante, justamente lo que comemos mucho los vegetarianos. La manzana es algo maravilloso. De hecho, uno ve que la manzana es muy difícil que se eche a perder, dura mucho tiempo y se conserva muy bien porque tiene buenos antioxidantes, etcétera. El NAC, que es un N-acetil L-cisteína, no sé lo que es, pero ahí está el nombre científico. Y lo otro que es la vitamina C. Pero yo puedo, con tantos elementos que me ayudan, puedo optar por cualquiera de esos para justamente consumirlos y evitar ser contaminado con estos químicos que son aparentemente una maniobra negativa de la gente que se creen dueños del mundo. ¿Ya? Entonces, eso es, esto quería compartirlo como algo anecdótico para que ustedes tomen sus propias iniciativas y puedan no caer en estos engaños y las personas que ya tienen la costumbre de practicar métodos naturales, tienen la suerte de que esto les ayuda mucho. Sigamos entonces, ahora volvamos al tema nuestro. No sé si hay algún comentario en relación a esto, si les interesa, porque esta mujer, estaba preguntando a la inteligencia artificial sobre qué es lo que era esto, pero una inteligencia artificial que se atreve a denunciar estas cosas. Dígame. Alguien tiene el micrófono abierto entonces, si lo pueden apagar. Sigamos.
Hoy día nos toca el episodio número 4 de Liderazgo Espiritual según Cristo. ¿Ya? Y hemos visto ya hemos visto nueve apóstoles, las características de ellos, y las hemos descrito. Y hoy día vamos a ver los últimos tres. Y después tendremos un programa final donde vamos a ver las aplicaciones espirituales de todo esto, cómo se hace, y quizás después podríamos programar, hacer un curso de liderazgo que es súper importante, usando técnicas y también saber cómo liderar equipos de trabajo, que es súper importante para que nosotros aprendamos a despertar este mundo y a armar equipos que vayan terminando la obra en forma eficiente. Entonces, liderazgo espiritual según Cristo, episodio 4. Vimos, aquí están los 12 discípulos, ¿cierto? El perfil bíblico y profético de tres discípulos vamos a ver hoy día: Andrés, Santiago el mayor y Judas Iscariote, el último de los discípulos. Ahí están. Andrés, Santiago el mayor y Judas Iscariote. Medición, estructura y traición. Esos son los títulos de cada uno de ellos. El final es el traidor. Andrés, Santiago el mayor y Judas Iscariote. Bienvenidos a la cuarta sesión de nuestra serie. Hoy exploraremos tres perfiles que representan tres realidades del liderazgo espiritual: el mediador que conecta, el estructurado que sostiene, y el traidor que revela el conflicto entre ambición y redención. ¿Ya? Entonces tenemos tres realidades del liderazgo espiritual. Y siempre, en el liderazgo, siempre aparecen traidores. Yo he trabajado, yo he sido gerente en empresas, hasta gerente general de alguna de ellas, y dentro del equipo aparecen también traidores, lamentablemente. Aparecen gente muy buena, líderes que apoyan y que están dispuestos a hacer las cosas con uno, empujando para el mismo lado, y otros que están viendo la oportunidad de traicionarlo a uno para quedarse con el puesto o para eh, a ellos crecer, digamos, y mientras los otros mengüen. Y eso obviamente hay que detectarlo a tiempo y saber defenderse. Cristo sabía desde un comienzo quién era ese traidor y no le dio nunca motivo para traicionar, hasta que llegó y se vio obligado a ir en defensa de María Magdalena, y ahí él salió de resuelto a traicionarlo. Cristo no evitó la tensión humana. La redimió, la confrontó y la expuso con sabiduría. ¿Ya? Entonces, Cristo se enfrentó a cada situación. Tenemos que 12 personalidades muy distintas unas de las otras, y Cristo no hizo conflicto más que estaba preocupado de la salvación de cada una de ellas. Y estuvo preocupado también de la salvación de Judas, a pesar de que él sabía que iba a ser imposible. Y obviamente no lo logró. Sigamos. Entonces vamos a ver a Andrés, el mediador invisible. ¿Ah? Él se mostraba poco, pero era un mediador. ¿Por qué se le dice mediador? Porque era el que llevaba las personas a Cristo. En varias ocasiones se ve eso. Fue quien llevó a Pedro hacia Jesús. También siempre aparece conectado, conectando personas con Cristo. Es el misionero de sus cercanos. Es decir, a todas las personas cercanas a él que lo decía, los llevaba a Cristo, que es lo que también nosotros deberíamos hacer. Personalidad, conciliador, ¿cierto? Observador y servicial. Siempre estaba para servir. Andrés, o Andrew en inglés. Estado emocional, tranquilo y por lo general pasivo. ¿Ah? No es el protagonista de Pedro que le gustaba, ajá, llamar la atención, sino que el pasivo, pero obviamente fue el que llevó a mismo Pedro a los pies de Jesús. Dice el deseado de toda la gente, la página 138: Andrés no buscaba protagonismo, sino que facilitaba encuentros con el Salvador. Súper interesante. ¿Ya? No buscaba ser el protagonista, sino que buscaba a la persona para que se encuentre con Jesús. A veces uno no tiene que hacer mucho esfuerzo más que llevar a la persona a Jesús, porque que miren a Jesús es suficiente. Tú le puedes enseñar la Biblia, lo puedes llevar a un predicador, ¿cierto? A alguien que esté hablando de Jesús, y es suficiente porque el encuentro no es con uno, el encuentro es con el Señor, para que te cambie tu vida. Cristo lo forma como puente silencioso, esencial en la obra.
Todos somos esenciales y especialmente Andrés lo era. Andrés, puente entre Jesús y los corazones cercanos. Andrés no fue el más visible, pero sí uno de los más valiosos. ¿Por qué? Porque trabajaba para el Señor, el que llevaba discípulos al Señor, el que llevó a varios. En primera, en Juan 1, 40 y 42, llevó a su hermano Pedro a Jesús. Obviamente la caridad parte por casa. Él era hermano de Pedro. En Juan 6, del 8 al 9, presentó al niño con los panes y peces, ¿cierto? ¿Quién fue? Andrés, el que sabía más o menos por dónde podía seguir la cosa, ¿cierto? Era, que digamos, eh, sabía discernir por lo menos qué podría suceder. Entonces llevó al niño, porque uno dice, ¿qué va a servir? 5 panes y 2 peces. Pero él sabía que Cristo podía hacer milagros. También en Juan 12, versos 20 al 22 dice, facilitó el encuentro de los griegos con el maestro. También llevó a unos griegos, imagínense, cuando Pedro no lo habría hecho. Pedro era muy racista, ¿cierto? Él con los judíos nomás, ¿cierto? Llevar a gentiles al encuentro con el maestro, no lo habría hecho. Pero, sin embargo, Andrés sí estuvo dispuesto a hacerlo, porque tenía, diríamos, discernimiento espiritual más despierto, más profundo. Andrés no predicaba con multitudes, sino que conectaba personas con Cristo. No era como un Pedro que predicó a la multitud, ¿cierto? Y él no, calladito, pero sí iba conectando personas. Quizás muchos más que obviamente no salen aquí. No todos somos Pedro, ¿ya? Pero todos podemos ser Andrés, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú tienes de alguna manera que testificar para traer a tus cercanos a Cristo. Es una tarea a veces no fácil para algunos, pero el Señor nos entrena. Andrés fue puente entre Jesús y los corazones cercanos. Él los llevaba a Cristo. Tú lo puedes hacer con tus amistades en el trabajo, lo puedes hacer con tus compañeros de actividad, de deporte, o hermanos, parientes, o lo puedes hacer con tus eh, socios de proyectos. Siempre dando un ejemplo y llevándolos a Jesús. Se puede hacer. 5 formas de ser como Andrés hoy. Vamos a explorarlas. ¿Cuáles son esas 5 formas en las que tú te puedes convertir en un Andrés? Escucha con empatía. ¿De qué se trata eso? Bueno, ahí está la oreja, ¿cierto? Nosotros dice que tenemos 2 orejas y una boca. ¿Por qué? Porque debemos hablar la mitad de lo que escuchamos. El primer paso para acercar a alguien a Jesús es escuchar su historia. Escuchar de qué se trata, qué problemas tiene, cuáles son sus inquietudes. Y eso le va a hacer especialmente a las mujeres les encanta ser oídas, porque ellas obviamente tienen la facultad del habla mucho mejor desarrollada que los hombres. Entonces, les gusta, escuchemos y especialmente la esposa, si tu esposa no es cristiana, la forma de llevarla a Jesús es escucharla, de prestarle atención. Y ella va a sentirse halagada por eso y va a sentirse atraída para compartir las experiencias de esa persona que la escucha. Y si tú, la iglesia te ha cambiado para ser un oidor, entonces ella va a querer ir a esa iglesia porque ahí la van a escuchar. Orar por ellos en secreto. Súper importante, una práctica que vamos a tratar de desarrollar. El hermano Osuna nos habló de lo que él tiene como un proyecto de oración que debemos practicar y profundizar. Y es algo que debemos quizás desarrollar dentro de un programa para ver cómo podemos profundizar eso. La oración. La intercesión silenciosa prepara el terreno espiritual, no tan solo con la participación de ángeles ahí, sino que también la oración, el hecho de que tú estés pidiendo por esa alma, de a ti te programa y te orienta en forma positiva para esos momentos especiales que vas a compartir con tus amigos o tus parientes cercanos para que ellos puedan recibir tu mensaje. Te hace una orientación positiva para que ese evento sea exitoso. Comparte tu testimonio con humildad. Interesante, porque a veces uno se pone engreído o pues, se pone exigente o se pone, diríamos, eh, demandante o empiezas a tratar de sobresalir. Y no, tiene que ser con humildad.
ya que eso es lo que más llega. No impongas doctrina, comparte lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Ya? Eso, cuando tú compartes tus experiencias lindas vividas, eso cautiva mucho más que la doctrina misma. A veces uno dice el espíritu de profecía que cuando uno ve un acto de bondad, un acto de amor de una persona, tú empiezas a amar a esa persona, ¿ya? O quieres ser como ella. O sea, cuando tú muestras simpatía, amor por los demás. Una vez yo estaba enojado con una persona y la andaba buscando y de repente la veo, esa persona estaba ayudando a una ancianita. Y yo, wow, dije yo, mire, y yo que estaba enojado con esa persona, a mí me enterneció, se me quitó todo el enojo. Al ver solamente el acto de amor de que estaba ayudando a una ancianita, entonces me di cuenta de que mi enojo era absurdo. Invítalos a espacios seguros, ¿ya? Ahí tenemos, donde ellos puedan transmitir sus necesidades, confesar su situación actual para salir de sus problemas y ayudarlos, ¿cierto? Estudios bíblicos, conferencias, podcasts, lo que estamos haciendo hoy día, conversaciones sinceras, donde la persona se pueda abrir, se sienta en un ambiente seguro, donde puede transmitir sus emociones reales. Sé constante, no invasivo. Es importante, es decir, tiene usted que tener el control del tiempo. Sí, Andrés no forzaba, pero estaba disponible. La constancia abre puertas. Constancia y saber cuándo despedirse. Ahí tiene un reloj, no está en vano ese reloj ahí, ¿cierto? Porque la persona tiene que ser prudente. Porque si uno es demasiado presionador, cansa a lo mejor a la otra persona. Tiene que saber cuándo limitar el tiempo y hacerlo prudentemente. A veces dice, por ejemplo, los especialistas en educación, que una persona no es capaz de poner atención más allá de 45 minutos, salvo casos excepcionales. ¿Ya? Recuerdo una vez que yo presenté temas en una iglesia, en Quilpué creo que fue, claro, y los hermanos me tuvieron hasta la 1 de la mañana, de la madrugada, presentando temas en esa iglesia. Y yo digo, ya hermano, estoy cansado, muy tarde, son las 1 de la mañana. Pero ¿cómo a la 1 de la mañana? Dijeron, nos pareció que fueron como las 7 de la tarde, porque se les pasó el tiempo volando, estaba muy entusiasmados. En otra oportunidad, en una iglesia de la Reforma, donde hice presentaciones también. También duró todo el día las presentaciones y habían unos hermanos enojados. Yo dije, ¿por qué ellos están en esa cara, esos hermanos enojados? No, es que ellos están enojados porque dicen que las reuniones deben ser breves y aquí hemos estado todo el día. Ah, ya, entonces traté de ir a conversar con ellos. Hermanos, se corrían, no querían hablar conmigo, estaban enojados, me miraban a mí como si fuera un demonio, poco menos, a pesar de que ellos participaron de las reuniones. Y yo pude dar todas las respuestas a las preguntas que hacían. Pero yo dije, ¿por qué yo quería conversar con ellos y decirle que a veces hay excepciones? El caso, por ejemplo, de Pablo, una vez predicó en una iglesia y se pasó la medianoche. Y estuvo todo el día predicando y además llegaron a la medianoche y hubo un muchacho que de cansancio se quedó dormido y se cayó de una ventana, porque estaba lleno el lugar y seguramente en un piso alto se cayó y murió. Y claro, si eso no hubiese sido, si hubiese sido negligencia de ellos por haber hecho la reunión tan larga, no podría haber intervenido Dios y haber hecho una resurrección, porque este muchacho fue restaurado y fue resucitado por Pablo. Entonces, eso demuestra que a veces hay excepciones. Y especialmente cuando hay algún visitante especial que trae un mensaje nuevo, un mensaje poderoso, la gente lo puede absorber con facilidad y puede ser más largo. Pero el ideal no, es ser prudentes y hacer un programa sencillo y bien preparado, pero acotado, y saber controlar el reloj y no dejarse llevar por el entusiasmo. Me pasó en una iglesia, presenté el tema creación ideológica, le dije, es un tema largo, pero en ese primero, bueno, lo presentamos una parte primero, o lo hacemos en 3 sesiones o en una. No, al tiro en una. Después estaban todos cansados. Y yo creo que se me pasó la mano. Llevar a Jesús no es convencer, es conectar. Tú no tienes que hacer el esfuerzo de convencer a la persona, esa la obra la hace el Espíritu Santo. La obra en el corazón no la haces tú, la hace Dios en el corazón de la persona. Por lo tanto, tú lo único que tienes que hacer es conectar y Dios se encarga de hacer el resto. Orar para que los ángeles ayuden, etcétera. Vamos entonces ya, no sé si hay algún comentario en relación a Andrés y la técnica, y si tú la estás practicando o quieres verdaderamente conectarte con esta tecnología, esta metodología nueva, o que es conocida, pero que no la hemos puesto en práctica.
Entonces, si no, pasamos a Santiago el mayor de los Santiagos, el estructurado fervoroso. Esas son las características de él. Hermano de Juan, parte del círculo íntimo, ambicioso, por los primeros lugares, ¿cierto? Pero también valiente, ¿ya? Él quería ser figura y tenía dones de liderazgo seguramente. Y la mamá se acuerda que pidió que ambos hijos se sentaran uno a la izquierda y uno a la derecha. Esa ambición parece que la sacó de la mamá. Y de verdad que Cristo le dice que no era a él dar esos puestos, sino que Dios era el que iba a elegir a quién se sentaría a la derecha y a la izquierda de Cristo. Y que obviamente en el cielo enseñó Cristo que era distinta la filosofía. El que quiera ser el mayor, sea el menor y el servidor de sus hermanos. Y esa es la filosofía que prima. Y cuando tú lo aplicas en tu experiencia personal, en la empresa que tú manejes o en tu casa, cuando den cuenta que tú te pones al servicio de tus administrados, en realidad la filosofía cambia y la gente anda feliz y se maneja todo en una especie de maravilla, todos trabajan contentos. A mí me pasó, yo tuve una experiencia muy linda con eso. Él tenía una personalidad firme, intenso, pero estructurado. O sea, tenía su plan de trabajo bien determinado, etcétera. Estaba emocional, competitivo, pero leal. Lo hacía porque quería tener el primer lugar para estar apoyándote, dice, Señor, somos los gente de confianza tuya. Eso es lo que querían ellos. No era por como una ambición, ¿cierto? Como el caso de Judas, que quería optar por el primer lugar, pero para, por ambición. Era distinta la orientación. Santiago deseaba poder, pero Cristo le mostró el camino del servicio, lo que le estaba diciendo. Eso sale en los Hechos de los Apóstoles, página 20. Cristo lo forma como líder estructural, pero lo redirige hacia el sacrificio. ¿Ya? Ahí tenemos al patrono de España. Es una foto muy linda, un dibujo muy lindo, que seguramente es de un mural de España, donde se lo tiene como patrono de España. ¿Y por qué? Porque se dice que este apóstol terminó sus actividades en España y fue el que formó el cristianismo en España. Acuérdense que la misión de los apóstoles era ir en búsqueda de las ovejas perdidas de Israel. Y se dice que muchos de los israelitas más puros surgieron en España. Por eso que los apellidos españoles son muchos apellidos de origen judío. El caso de Rojas. Dicen que el apellido Rojas es Sajor, al revés, un apellido judío, que lo dieron vuelta para ocultarlo porque no querían que supieran que eran judíos. El apellido Pérez también significa versículo, etcétera. Hay muchos apellidos que nosotros pensamos que son latinos, en realidad tienen orígenes judíos, ¿ya? Etcétera. Y hay muchos judíos, a mí me decían en Australia una Erika Diamond, bueno, me dijo, ah, sí, los judíos de España son los que se conservaron más puros, me decía ella. Interesante. Entonces, Santiago, la capital de Chile. ¿Por qué le estoy citando esto? Porque a mí me tocó en forma especial eh, trabajar con esto. Fíjese, el nombre Santiago, del nuevo extremo, de la capital de Chile, fue dado a la capital de Chile por Pedro de Valdivia, en honor al apóstol Santiago el Mayor, justamente, patrono de España. Y está profundamente ligado a la identidad espiritual y geográfica del país. Mi conexión con Isaías 41, 8 al 16, eh, mi nacimiento en Santiago y el significado de Chile como confín del mundo forman un testimonio profético personal notable. Yo les conté la historia de que un pastor me llama de Uruguay, un pastor que trabaja en el Ministerio Carcelario, el pastor Heriberto Peralta, que vimos su historia también. Y él me dice, hermano Jorge, lo estoy llamando de Uruguay porque el Señor me habló. Primero me sorprendió que me llamara porque veníamos recién conociendo, ¿no? Y me dice, y el Señor me dijo que este texto, Isaías 41, versos 8 al 16, fue escrito para usted. Yo dije, no, se aplicará para mí, el pastor como es humilde, pensará de esa forma. Claro, cuando empezó a leer y llega a la parte donde dice gusano de Jacob, wow, dije yo, ¿gusano de dónde? De Jacob. ¿Y qué es lo que significa Santiago? Vamos a verlo eso. Confirmación histórica y espiritual. Origen del nombre Santiago del Nuevo Extremo. Pedro Valdivia fundó Santiago de Chile el 12 de febrero de 1541, nombrándola Santiago del Nuevo Extremo.
lo hizo en honor a Santiago, el mayor, San Jacob, de ahí viene el nombre, ¿cierto? Apóstol de Jesús y patrono de España, cuya figura era símbolo de conquista espiritual y protección. ¡Wow! San Jacob, San Jacob. Entonces dije, bueno, ¿de dónde viene Santiago? No me había dado cuenta. El San Jacob. ¿Y el gusano de dónde viene? El gusano de Jacob, que dice el texto de Isaías. ¡Wow! Dije yo. Más coincide. Y después dice, te traje del confín del mundo, dice el texto. También dije, bueno, y Chile es el confín del mundo. Nuevo extremo. Se refiere a que Chile era considerado el extremo más lejano del Imperio Español, en el Nuevo Mundo. ¿Ya? Y justamente, confirmación histórica y espiritual, sigamos, el nombre Santiago viene de San Jacob, o Sant Iago, o Santiago. De ahí viene el cambio, o sea, proviene del hebreo y Jacob, ¿cierto? O Jacob, que en griego se traduce como Iacobos. Por eso que algunos le dicen San Jacobo. En algunas Biblias lo traducen como Jacobo, en otras le ponen Santiago. En inglés, James, no dice que nada que ver, pero también, porque los nombres se van alterando con el tiempo. ¿Ya? En latín evolucionó a Sanctus Iacobus, luego San Iago, sorry, y finalmente Santiago. ¿Ya? Por eso que en realidad es San Jacob. Por lo tanto, Santiago significa literalmente San Jacob, lo que conecta mi nacimiento con el linaje espiritual del patriarca Jacob. Y dice, descendiente de Abraham, mi amigo, bueno, mi padre justamente era, él nació, y yo estoy inscrito en la iglesia de la Natividad en Belén como perteneciente a la familia del rey David. Wow, dije yo, todo se conecta porque sí tengo línea directa hacia Jacob, porque pasando por David llegamos obviamente a Jacob. Entonces, algo que me sorprendió. En Isaías 41, 8 al 16, aplicado a mi historia, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Yo dije, bueno, Dios no me escogió, pero después parece que sí. Descendiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra. ¿Te fijas? Descendiente de Abraham. Estoy inscrito en la línea del rey David. David, pues ahí, perdón, me equivoqué. En confines de la tierra. Chile, según muchas fuentes, deriva del aymara chirí, que significa confín o lugar remoto. Gusano de Jacob, expresión de humildad y dependencia total de Dios. Me identifico como gusano descendiente de Jacob, nacido en San Jacob. Por eso ahí dije, bueno, esto calza de forma maravillosa. El texto habla de fortalecimiento, elección y victoria sobre enemigos, que algo súper importante porque evidentemente si vamos a hacer algo para el Señor vamos a tener muchos enemigos, lo que puede interpretarse como una llamada profética para una misión personal. ¿Y cuál es la misión personal que el Señor me ha encomendado? Es justamente los descubrimientos arqueológicos de las tumbas de Belén, donde está la tumba de Raquel, que ya la localizamos. Yo le mostré el programa de eso, que es único, y lo que hay es falso como oficial dentro del territorio palestino, que está bajo control israelí. Eh, y también, lo más importante, la tumba de los reyes. Estamos hablando de Salomón y David, porque ahí van a haber secretos muy grandes. Entonces tenemos y tesoros muy grandes. Entonces, mi sueño siempre ha sido formar un edificio que se llame la Universidad de Salomón, Solomon University. Va a ser un búnker, ¿cierto? Bien diseñado, donde después de construirlo y tenerlo listo, vamos a hacer toda la arqueología necesaria para sacar estos instrumentos y publicarlos ahí y dejar fuera de toda duda la existencia del rey David, que la niegan muchos arqueólogos, y la existencia del rey Salomón, y también todos los hallazgos que deben ser maravillosos apuntando al Mesías. Hay textos que los judíos de la Biblia, que los judíos no leen y que los judíos tienen prohibido tratar. ¿Por qué? Porque hablan del Mesías. Entonces, con este descubrimiento que va a ser mayúsculo y contando con la unión que vamos a tratar de hacer con los judíos ortodoxos o judíos observantes y también con musulmanes, ¿cierto? Religiosos, no con los globalistas, digamos, sionistas que están haciendo destrozos hoy día y haciendo maldades muy grandes, sino que con los verdaderos religiosos que quieren, obviamente,
descubrir las verdades de la Biblia. ¿Para qué? Para que se reconozca definitivamente al Mesías. ¿Ya? Tanto musulmanes como eh, cristianos y, y judíos reconozcan en unanimidad, ¿cierto?, que en realidad Cristo fue el Mesías a su debido tiempo. Y va a venir en gloria y majestad. Ahí coincidimos con el Israel de hoy, porque estamos esperando al Mesías, nosotros en su tercera o segunda venida, perdón, y ellos en su primera venida. Pero cuando le saquemos del engaño, van a darse cuenta, ojalá se pueda lograr algo, porque muy poco se puede lograr con el judío que ha negado a Cristo, pero hay unos que son sinceros y están abiertos. Conexión profética, entonces. Bueno, nací en Santiago, Jacob, en Chile, con fin del mundo. Isaías 41 describe a un siervo humilde elegido, traído desde los confines para ser instrumento de Dios. Eso es lo que tratamos de ser. Y vamos a tratar de lograrlo. El apóstol Santiago fue símbolo de misión, valentía y evangelización, lo que puede reflejar mi llamado a la misión arqueológica asociada a las tumbas de Belén, con tareas como comunicador, estratega y líder espiritual. Vamos a tener que hacer todo eso. Por lo tanto, la misma lección de liderazgo que vamos a tratar de hacer va a ser muy útil para mí. Además que tengo que enfrentarme a grandes autoridades, eh, a personas muy poderosas en el mundo y también saber manejarse con el tiempo y las actividades que hay que realizar y la defensa que hay que hacer, porque cuando uno trate de unir el cristianismo con el judaísmo, van a aparecer también muchos diríamos, rebeldes o gente enferma que va a creer que estamos tratando de pervertir el judaísmo, y porque yo he negado a Cristo por muchos años, y mucha gente fanática va a tratar de, incluso de eliminarme. Entonces, es un tema delicado. De hecho, cuando Ronald Wyatt publicó esto con las autoridades judías de Israel, el descubrimiento del Arca del Pacto, etcétera, los judíos, las autoridades trataron de hacer una publicación de esto y atraer a la gente suya, y hubo una revuelta tan grande que murieron 5 personas. Entonces, no se han atrevido más a hacer algo como eso. Y después trataron de, acuérdense, le murieron 6 sacerdotes que trataron de meterlo a la mala al lugar. Entonces, también se han dado cuenta de que no son el pueblo elegido, por un lado, y por otro lado, no califican como pueblo porque están con un fanatismo extremo. De hecho, negar a Cristo por 2000 años termina, como lo vimos también en un programa anterior, en cuadros esquizofrénicos, porque están negando la realidad y eso te hace enfermarte. Cuando tú niegas la realidad, algún proceso que estaba haciendo Pablo, ¿se acuerda? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, te enterraba el aguijón hasta que si no se siguen en ese proceso, se enferman de la cabeza. Y Pablo se libró afortunadamente de eso, Dios lo rescató. Digamos. Vamos a ver entonces al último, ahora que es Judas, Judas Iscariote, el ambicioso no redimido. Único discípulo de que era de Judea, administrador del grupo, pero con doble intención. Era muy astuto, muy inteligente, ¿cierto? Y llegó a ser el administrador, el tesorero. Siempre cuando uno quiere hacer algo, dice, pues preguntémosle al tesorero. En la iglesia adventista se acostumbra a eso. A veces uno dice, ¿pero qué el tesorero toma las decisiones de inversión? Sí, no, pues uno debe tomar las decisiones y él debe administrar el dinero nomás. Pero no, ¿cierto? Él le pregunta, ¿no hay dinero para eso? Y él dice, no, no hay dinero. ¿Pero por qué? Entonces, ¿te fijas? Como que no hay una planificación, se enredan a veces. Alguien raya la pantalla, bueno, sigamos, ¿no? Personalidad inteligente, estratégico, pero manipulador. ¿Ya? Y esos que manipulan, dice el espíritu de profecía, tienen la marca de Caín. ¿Ya? Uno no puede manipular las cosas. Dice Elena de White, lo especifica, dice que llevaban, vamos a sacar esto un ratito, a ver, y sigamos ahora, para que se borre lo de la pantalla. Ok. Tengan cuidado de no tocar la pantalla del celular porque a veces se marca acá. Entonces, personalidad inteligente, estratégico, pero manipulador. Y quien manipula tiene la personalidad o la marca de Caín. Porque a veces pastores creen que eso se puede hacer porque hay un texto que dice fuérzalos a entrar, ¿cierto? Y ellos creen que con eso uno puede empujar a las personas y tener algún éxito, pero no hace bien.
Esa es la marca de Caín. Nosotros en ninguna forma debemos manipular eh, el corazón de las personas. Tenemos que ellos que libremente accedan y no es que sean presionados para dar el paso. ¿Ya? Es súper importante eso, porque Dios es un Dios de libertad. Uno de los principios de Él es la libertad. Entonces este no. Este manipulaba las cosas, ¿cierto? Le llevaba, dice, forzadamente a Jesús enfermos para que los sanara y después él cobrarles un dinero, ¿cierto? Entonces lo hacía con doble interés. Estado emocional, ansioso, ambicioso, desconectado espiritualmente. ¿Ya? Para él todo era dinero. Y por lo mismo se sentía con los derechos de tomarse sus libertades y sacar un dinerito para él. ¿Ya? Pecaba contra el Espíritu Santo, como lo hizo Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que vendieron una casa, dijeron la casa va a ser para el Señor, de lo que salga de la venta de esa casa. Wow, y se vendió mucho más de lo que esperaba. Entonces, bueno, dijimos la casa, pero pensábamos que se iba a vender en 200, entonces, y se vendió en 500. Demos 200 para la iglesia y dijimos el resto para nosotros. No. Cuando tú prometes la casa y el Señor bendice, tiene que ser la casa. Y ellos se engañaron a sí mismos y al Espíritu Santo. Entonces aquí también estaban cayendo otros. Entonces, si eso ya estaba surgiendo en la iglesia, surgió uno, estos fueron los que se tomaron el control de la iglesia y llegó a la Edad Media. ¿Por qué? Porque el resto de los discípulos no tenían una unción perfecta del Espíritu Santo para poder neutralizar estas cosas. Elena de White, por ejemplo, en su tiempo surgieron personas así también. Pero ella, ¿qué es lo que hizo? Consagrada a Dios, se puso a orar. Uno de ellos fue el doctor Kellogg, que surgió y ella dice que orando, orando al Señor, que él hiciera su obra, porque ella no era digna de sacarlo a patadas como algunos quieren hacerlo. Algunas iglesias lo han hecho. Entonces se puso a orar nomás. Y el Señor dice, ella vio un ángel pasando una espada encendida sobre el sanatorio. Y los bomberos, dice, le tratábamos de tirar agua y era como si le tiráramos benzina. Más se encendía. Entonces, ahí ese hombre se separó de la iglesia. Después creo que volvió todo eso, pero el Señor tiene su forma. Sí, la iglesia es la niña de los ojos del Señor. Uno tiene que, uno tiene que demostrar que cree en el Señor y que Él toma control de su iglesia. Eso no significa que vamos a ser vista gorda por las cosas, los errores que cometan. Hay que denunciarlos. Hay que tratar de ayudar a los hermanos, de forma personal primero, después con otro hermano, y si no, se hace en forma pública. Pero primero hay que tratarlo en forma prudente, ¿cierto? Y privada. Sigamos. Entonces, Judas tenía grandes talentos, dice Elena de White, en el deseo de la gente, pero no se entregó a Cristo. Su ambición lo destruyó. Se resistió a Cristo, se resistía y se resistía, porque no, porque la ambición está primero, ¿ya? Hay personas que yo le he hablado a veces de los proyectos, personas muy cercanas, del proyecto arqueológico, a los tesoros de Salomón. Y yo digo, esta persona no está lista, se ve como se le dilatan las pupilas y se ríe y se entusiasma, porque están pensando en tesoros, y no están pensando en la obra que está asociada a estos tesoros. ¿Se entiende? Cristo lo confronta con amor, pero respeta su libertad hasta el final. Dice el juez que nunca lo enfrentó, salvo cuando tuvo que defender a María Magdalena por el derramamiento de ese ungüento que ella había reservado para su sepultura. Entonces, dice que ahí él salió resuelto a entregarle. ¿Ya? Él estaba con la esperanza seguramente de que Cristo iba a reinar y cuando vio que, bueno, sigamos, vamos a ver aquí, el ambicioso no redimido, Judas cayó no por falta de acceso a la verdad, sino por resistirse a ser transformado por ella. Su caída revela cómo la ambición, el orgullo y la falta de entrega pueden corromper incluso a quienes caminan junto al maestro. ¿Ya? No estamos exentos de caer. Tú puedes terminar como cualquiera de estos discípulos. Yo también puedo terminar como cualquiera de estos discípulos. Y también podemos caer como lo hizo Judas. Lo importante es que no te resistas a ser transformado. Y que la ambición, el orgullo, la dejes de lado. ¿Para qué? Para que te puedas entregar al Señor libremente, para que Él haga la obra.
y Él modifique tu carácter, Él modifique tus ambiciones, Él te ponga la verdadera orientación que es la que corresponde, ¿ya? Y no que sea la ambición la que te ciegue y cometas errores en tu vida y después vivas una vida terrible y que termines en lo como terminó Él, comido por perros, ¿cierto? Que terminó en suicidio. Entonces, el suicidio terrible, ¿cierto? Entonces, que no caigas en eso, sino que seas más como Pedro, que también se resistía, ¿cierto? Pero al final se doblegó. Costó, pero Cristo estaba pidiendo por él. Razones por las que Judas cayó, según la Biblia y el contexto histórico. Analicémoslo, que esto es profundo, es importante, porque nosotros también podemos tomar esa línea y no nos damos ni cuenta. Uno, codicia y ambición personal. Evidentemente, Judas era el tesorero del grupo y sabemos que robaba, ¿cierto? Del fondo común. Eso lo dice Juan, capítulo 12, verso 6. Y Cristo sabía ya la cuenta. Cristo era también matemático, era el creador del universo. Tenía que, no, me entraban 10 y después quedaron 8. Qué raro. ¿Dónde están los dos que desaparecieron? Pero no lo criticó. A veces nosotros criticamos a la iglesia porque hace un mal uso del dinero. Si Cristo no criticó a Judas que hacía un mal uso del dinero, ¿qué derecho tenemos que criticar a la iglesia? No importa. Tú lo haces con buena fe para el Señor. Si estos tipos abusan y roban, no es consorto nuestro, ¿cierto? Sino que tenemos que hacerlo cumplir con la norma. Quizás es el eh, mejor de los males, porque sabemos que dejar las manos el dinero en otras personas quizás va a ser mucho peor. También en el caso, a mí me acuerdo, una vez me dieron la oportunidad de administrar un dinero para una obra cristiana y yo preferí no hacerlo. Es mucho compromiso. Que no, prefiero no hacerlo. Se lo dije a un amigo, no lo hizo bien. ¿Entiendes? Y claro, después me miraban a mí como si yo fuera el que había administrado ese dinero, pero no, nunca yo denuncié a mi amigo y tampoco era mi menester, pero noté las miradas raras de las personas que habían donado esos dineros. Entonces, a veces uno tiene que actuar, uno se lleva la culpa de otros que actúan mal. Dos, perdón, segundo punto en la codicia, dice, su amor por el dinero lo llevó a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Mateo 26:15. Increíble. ¿Cómo puede ser? ¿Cierto? Que un hombre que estuvo 3 años y medio con el maestro y no le sirvieron de nada. ¿Ya? Llegó a traicionarlo. Él se elaboraba seguramente excusas mentales, ¿no? Es que con él lo estoy obligando a que se manifieste y eso, y así para que, porque si lo llevan a la cruzada, ahí se manifestar y va a tomarse el control del país. Porque él manipulador. ¿Ya? Quiso manipular a Jesús, quiso manipular a Dios. Es increíble. Y no sabía lo que estaba haciendo. Tiene el espíritu de Caín o la marca de Caín. La codicia lo cegó ante el verdadero valor del reino de Dios. ¿Ya? Que no te pase a ti, que no me pase a mí. Dos, expectativas políticas equivocadas. También él tenía expectativas, ¿cierto? Pero eran de política, no eran expectativas religiosas, salvar almas. El propósito nuestro también va a estar en lo mismo. Nosotros vamos a estar en el propósito de salvar almas, mientras el mundo y los políticos apóstatas, los judas que van a surgir, van a estar en el poder de la oportunidad, ¿cierto? Hoy día hay un cambio radical, ya se está gestando con Trump al control, y cuando venga este cambio, que viene de un extremo al otro extremo, rápido, cuando pase por la mitad, por el equilibrio, ahí es donde nosotros vamos a tener un gran surgimiento, vamos a hacer una obra maravillosa, pero otros van a estar orientados no al cumplimiento de las profecías, no a la salvación de las almas, sino que van a estar orientados a tomar el poder y no dejarlo. Y ellos son los que nos van a perseguir después, ¿ya? Los Judas. Como muchos judíos, Judas esperaba que el Mesías fuera un líder político que liberara a Israel del dominio romano, ¿ya? Así como esperaban que liberarse de Babilonia, después liberarse de Medo-Persia con Ciro, y no lo lograron, ¿sí? Entonces decían, bueno, ahora seguramente vamos a liberarnos de el poder romano gracias a el Mesías que
estaba certificado que era Jesús, que cumplía con todas las profecías y las características. Pero cuando se dieron cuenta que Él no lo venía a liberar del poder romano, que ni siquiera hasta hoy día no hemos liberado del poder romano, estamos siendo esclavos del sistema romano, tiene que venir a liberarnos a nosotros del pecado. Porque Cristo les dijo a los fariseos, ¿se acuerdan? Y a los escribas, quien peca es esclavo del pecado. ¿Ya? Y ellos eran esclavos del pecado. Nunca hemos sido esclavos. Sí, lo eran. Al ver que Jesús hablaba de humildad, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo en delante, servicio y muerte, se frustró y se sintió decepcionado. Entonces hay que manipular, hay que darle un empujoncito a Cristo para que se vaya por el carril correcto. Se salió del carril, hay que llevarlo al carril correcto, tiene que tomarse el poder, ¿cierto? Y dirigir. Y nosotros ser los líderes y humillar a todos estos opositores, los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Y dominar a Roma con el poder que tiene Jesús. De más lo puede lograr, ¿cierto? ¿Entiendes? En una orientación distinta. Más razones. Tres, orgullo y resistencia al arrepentimiento. Claro, el orgullo lo demostró en su forma máxima cuando Cristo le critica. Dice la Biblia, reprende al necio y te odiará. Es muy sencillo ver si una persona es sabia o es necia. Repréndelo. Tú lo reprendes y ves que él te dice, sabes que no me había dado cuenta, te agradezco por decirme eso, te agradezco mucho. Y hay otros que se enojan, ¿cierto? Y te odian. Entonces tú dices, es fácil probar si es necio o es sabio. El sabio te va a amar porque le das un consejo. Va a decir, en realidad es constructivo para mi vida, me está ayudando. La persona sabia. La otra persona que es orgullosa se va a ofender. Va a decir, no, que, y se va a enojar. ¿Ya? A diferencia de Pedro, que también falló, pero lloró amargamente y se arrepintió. Judas no se humilló ante Dios. ¿Ya? También se arrepintió, porque vio las consecuencias de lo que había hecho, pero prefirió quitarse la vida antes de enfrentar el, el dilema o la condenación. Su remordimiento fue profundo, pero sin conversión real. También un ejemplo fue, ¿te acuerdas de Saúl? Saúl cuando vio que estaba eligiendo a Dios a otro, ya, perdóname, y después quiso forzar la situación y le rajó el pedazo de, de manto al, al profeta Samuel. Y así como rajó ese manto, él fue también rajado del pueblo. Entonces no era verdadero arrepentimiento. Y demostró que no estaba arrepentido. Llegó incluso a matar a los sacerdotes de Jehová. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su orgullo estaba primero. Sin embargo, David, que cometió errores y pecados también, y graves, demostró verdadero arrepentimiento y estuvo dispuesto y aceptó su castigo, humildemente. Lamentablemente cometió esos errores, por eso que no se levantó con fuerza después, sino que era, eh, muchos lo apuntaban seguramente con el dedo por los errores que cometió. Por eso tú tienes que tratar de no cometer errores en tu vida, para que no te apunten con el dedo. Siempre los que hemos fallado en algo, siempre nos van a apuntar con el dedo y nos van a humillar. Cuatro, falta de comunión genuina. Aunque estuvo físicamente cerca de Jesús, no se dejó transformar espiritualmente. Es una oportunidad única que el Señor te enternezca tu corazón, te cambie. Hay personas que han estado en la iglesia por años y siguen siendo hoscos, siguen siendo inquisitivos, siguen siendo negativos en su forma de pensar, siguen ocultando tus pecados y no los confiesan ante Cristo y no se arrepienten, no lo cambian. Entonces, falta de comunión genuina. Su relación con el maestro fue superficial, mantenía una doble vida. Claro, mostraba una cara, pero era fingida. La cara real era la ambición por el dinero, o por el poder, o por la fama. Cuídate de esos linderos. Quinto, instrumento profético, pero con libre albedrío.
Su tradición fue anticipada en las Escrituras. La vemos en Salmos 41:9, en Juan 13:18, pero no fue forzada a cumplirla. Interesante, porque muchos piensan, no, que él estaba profetizado, él ayudó a Cristo y hay un evangelio según San Judas, donde dice que él, todo estaba planeado por Jesús y él tuvo que hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía que sacrificarse por Jesús. En realidad es un héroe, ¿entiendes? Para que se cumpla la profecía. No, pues. Cristo no intervino en nada para su perdición. Todo lo contrario, estuvo apelando a su corazón hasta que ya no había caso. Y se volvió esquizofrénico, como decimos. Loco. ¿Por qué? Porque negó la realidad. Al final, por eso que Cristo hasta le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya no tenía vuelta. Y fue a entregar a Jesús. Ah, sí, me autorizó, me autorizó. Cualquier cosa que nosotros vemos, la persona que está empecinada en la maldad siempre buscar excusas para hacer lo suyo. Como la persona que le dice, ¿por qué me pegas? ¿Para qué me respondes? Fa, fa, por eso te pego porque me está respondiendo. ¿Entiendes? Entonces, siempre busca excusas para hacer el mal. Entonces, no hay excusa para el pecado. Jesús le dio oportunidades de arrepentirse, incluso en la última cena. Jesús lavó sus pies, ¿ya? Ahí hay una oportunidad única. Enjugó sus pies y los lavó y los secó con amor. Y yo, si estoy muy mal, ¿cómo tan mal voy a estar que no me voy a dar cuenta del gran amor que Cristo tiene por mí, que me perdona y que me limpia? ¿Ya? Lamentablemente no lo es. Reflexión espiritual de esto. Judas representa el peligro de estar cerca de la luz sin dejar que ilumine el corazón. ¿Hay gente así en la iglesia? Puedes llegar a ser tú uno de ellos. Yo puedo llegar a ser uno de ellos. Tenemos que saber enternecernos con la luz de Cristo, ¿ya? Y no que se transforme en rutina la iglesia o cumplir por cumplir, ¿ya? No que lleguemos siempre a cumplir con la iglesia atrasados haciendo las cosas. No. Yo veo que van hasta predicadores, llegan atrasados, no participan de la escuela sabática. Y llegan atrasados ya a predicar y lo hacen. ¿Ah? ¿Para que lo aplaudan? ¿O porque verdaderamente tienen el corazón enternecido por Cristo y quieren hacer su obra y participar y ganar alma y llevar miembros a la iglesia, llevar visitas allá? Entonces, esa es la diferencia. ¿Tú estás en la iglesia para calentar el asiento o para verdaderamente servir al Maestro? ¿Te enternece tu corazón cuando te habla la Biblia a ti? Su historia es una advertencia para todos los que sirven externamente, pero no rinden su voluntad. Dios quiere tu corazón, no quiere actos. Una vez yo reté a mis padres. Hijo, ve, te doy todavía esto y todo eso. Papá y mamá, yo no quiero eso. Yo quiero vuestro respeto, tu cariño, o sea, eso. Wow, ¿entiendes? Y ellos miran, no, si cumplimos con todo, ¿eh? Te damos comida, te damos casa, te damos ropa, ¿cierto? El colegio. Pero el niño está buscando el amor, ¿cierto? La comprensión, el tiempo, la dedicación. ¿Ya? Uno quiere salir con el papá, jugar algo, andar en bicicleta, ir a un cerro, o con la mamá, que me haga cariño en la cabecita, ¿cierto? Y con eso uno está muy lleno, con cariño, amor. Hay niños que no son criados con amor, son criados con frialdad. Después, eso fue la revolución industrial en Estados Unidos. Los jóvenes terminaron siendo hippies. ¡Amor libre! No, querían amor, se fanatizaron en el amor al grado que se fueron al extremo del libertinaje. Claro, ¿qué pasa si un muchacho no tiene amor en su hogar y de repente aparece eh, una niña que le ofrece amor? ¡Oh! Se ha deslumbrado. Porque esa es la necesidad que él tiene, porque se le han creado esa necesidad. Tiene que haber equilibrio en la casa, tiene que haber amor, justicia, disciplina, coherencia, verdad, felicidad y libertad. 7 principios juntos, bien conjugados. Cualquiera de estos principios que te falte, ya sea la libertad, también te vas a poner fanático del libertinaje. Si te falta amor, a la primera que pase, te vas a ir con ella, que te dé un poquito de amor. Si te falta
Disciplina le pasó a Hitler. En su tiempo había una indisciplina enorme en Alemania. Y él dijo, ¡disciplina! Y todos lo siguieron. No, sí, disciplina. Llegaron casi a conquistar el mundo. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Te llamo luego que estoy en una reunión. Te llamo. Mi hermano me llamaba por la obra de arte que estoy ofreciendo. Entonces, el maestro nunca lo rechazó, pero él mismo eligió el camino de la perdición. Al principio se daba cuenta seguramente y luchó contra el Espíritu Santo, pero después ya el Espíritu Santo se cansó de golpear a la puerta y él puso barreras demasiado enormes como para escuchar incluso hasta los golpes de la puerta. Eso es lo que te puede pasar a ti también y a mí. Por eso tenemos que tener cuidado. Dejarnos enternecer por el corazón de Dios. Tú ora al Señor, escucha, y lee su palabra, ahí Él conversa contigo. Y ese es el mecanismo que Dios estableció para cambiarte. Y en la oración también, como decía el hermano Osuna, tenemos que saber escuchar su voz, escucharlo, ¿ya? Y tú conversar con Él. Y el Señor te habla, pero a lo mejor no tienes oídos para escuchar su voz. Tienes que aprender a hacerlo. Lecciones para el liderazgo espiritual, lo que estamos viendo de estos tres personajes. Andrés enseña que el liderazgo puede ser invisible, pero esencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo esencial no es que tú le prediques, que tú hagas un malabares, no, lo esencial es que aprendas a llevar a la persona a Cristo. Cuando chico, yo decidí ser vegetariano y dije, claro, y le cuento a mi mamá, mamá, voy a ser vegetariano. Mi mamá dijo, este niño se volvió loco, se va a enfermar, ¿cómo va a comer? No va a comer carne, se va a enfermar de la cabeza, se va a enfermar de los músculos, ¿cierto? Salí el mejor deportista del colegio y salí el mejor alumno del colegio, ¿entiendes? O sea, no me afectó ni mental ni físicamente. Entré a la mejor carrera. Entonces, pero mi mamá estaba asustada y yo me enojaba y discutía con ella para que respetara, porque me trataba de meter la carne así a la fuerza, así me escondía. Yo me enojaba con ella y yo decía, pero yo cometí un error. ¿Por qué me enojaba? Yo lo que tenía que haber hecho era llevarla a Cristo o llevarla a los escritos del Espíritu de Profecía. ¿Por qué? Porque lo que me enterneció a mí fue leer esos escritos. Y yo no lo transmitía bien, porque yo era un humano, una persona torpe todavía en la parte espiritual. No estaba ungido lleno del Espíritu Santo como debía haber estado para hablar con ella bien. Entonces, lo que tenía que haber hecho yo, tomarla, mamá, léase este libro de Elena de White. ¡Wow! Habría dicho ella, ¿cierto? Hijo, te apoyo, te acompaño, vamos a hacerlo bien, ¿cierto? Pero no lo hice, ya cometí un error. Entonces, usted también tiene que hacer lo mismo, llevar a la persona. Por eso que regalamos libros, por eso que los invitamos a conferencias. Me invítelo a ver estos videos, a sus amigos semejantes, comparta, y ellos van a descubrir quizás un acercamiento a Jesús. ¿Ya? Hay mucho material ahora en internet y todo eso. Lo que el diablo creó como el 666 www para hacer daño al mundo, nosotros lo estamos convirtiendo en algo que va a ser positivo para el mundo. ¿Ya? Santiago, por otro lado, nos muestra que la estructura sin humildad se convierte en competencia. ¿Ya? Él competía por tener los primeros lugares, con razón justificada, pero después se convirtió en un paladín que es considerado el patrono de España. ¿Ya? Y gracias a él, a la ciudad donde yo nací, se le puso por nombre Santiago. Yo me quejaba con mi papi, con mi papá. Era, pucha, ¿por qué, papá? Yo no nací en Belén como tú. ¿Qué nació en Belén? Santiago no tiene nada de especial, decía yo. Grande fue mi sorpresa cuando descubrí que había algo muy especial para mí preparado. Y así es increíble que también Dios tiene cosas preparadas para ti, cosas maravillosas. Tienes que descubrirlas. Así como el ciego de nacimiento, ¿cierto? Que estaba ahí ciego, mendigando, y de repente hasta había un lugar preparado para él. Sí lo es. ¿Qué significa enviado? ¿Por qué? Porque algún día alguien iba a ser enviado. ¿Quién? Este ciego fue enviado para allá, ¿cierto? Y se transformó en uno de los más potentes testificadores de Cristo. Y no tan solo recuperó su vista, sino que después vio al Maestro y lo reconoció y le pudo adorar.
Sí, yo hubiese preferido ser ciego toda mi vida para tener esa experiencia. ¿Entiendes? Entonces él vivió en eso. Eso es lo maravilloso. Judas es el otro caso y el último que vimos que revela que el talento sin entrega es un peligro. Cuando tú depositas tu confianza en tu belleza física, en tus habilidades dialécticas, en tus habilidades de canto, en tus habilidades de director de orquesta o compositor o cantante o lo que sea, o en tu dinero o en tus habilidades profesionales, esos talentos te pueden destruir. Así que tienes que tener mucho cuidado de mantenerte low profile, como dicen en inglés, o bajo perfil, ser humilde y acuérdate que tus talentos no sirven de nada si tú no los pones al servicio de tu prójimo. Pues lo vimos, ¿se acuerdan? Que era el cuadro completo cuando tú no tan solo desarrollas lo que te gusta, desarrollas en lo que eres bueno, en lo que hay oportunidades de negocio, sino que además tiene que haber eh, la oportunidad de servir al prójimo con esas habilidades o con esos talentos, ¿ya? Y eso es lo que te da plenitud, ¿ya? Lo vimos, que tenía un nombre japonés, ¿se acuerdan? Entonces, todo eso tienes que hacerlo en conjunto. Cristo, para terminar, Cristo no forma líderes por capacidad, sino por disposición, ¿ya? Tienes que estar dispuesto a trabajar para Él, dispuesto a servir al prójimo. ¿Ya? No son tus capacidades, porque si no habría elegido a muchos Pablo, ¿cierto? A muchos, a Gamaliel, ¿cierto? A gente preparadísima que había dentro de la alta jerarquía de Israel, ¿cierto? Sin embargo, eligió pescadores, pastores de ovejas, ¿cierto? Gente humilde, y los transformó en líderes espirituales poderosos, ¿ya? Ese es el liderazgo de Cristo. Conclusión y cierre. Hoy vimos que el liderazgo espiritual requiere mediación, estructura y discernimiento. Cristo no evitó la traición, perdón, la enfrentó con verdad y amor. En el próximo episodio, que es el quinto y ahí concluimos, eh, cerraremos la serie con una reflexión sobre cómo estos 12 temperamentos representan los desafíos que todo líder espiritual enfrentará: diversidad, conflicto, transformación y misión. Es decir, es bueno que hayan conflictos, pero siempre resolverlos con respeto, con ayuda mutua, ¿cierto? No, Dios no quiere que seamos todos iguales. No, los diferentes temperamentos que se manifiesten, pero en unanimidad. No significa que sean todos iguales en la unanimidad. No. Cristo tiene su propia forma de proceder. El Espíritu Santo tiene su forma y su propia forma de actuar, que está actuando hoy día. Y Dios Padre tiene también su propia forma de actuar. Son tres personalidades múltiples y distintas, pero unidos en propósitos. Por eso cuando uno actúa es bueno que los otros apoyen nomás. Hay que dejarlo. Se va a hacer la voluntad como Cristo la decida. Perfecto. Y el Espíritu Santo apoyó. Y Dios Padre también. Y cuando está el Espíritu Santo hoy día obrando, Dios Padre está apoyando y Cristo también. ¿Entiendes? Y cuando Dios Padre actúa, como en la creación, el Espíritu Santo apoyó, ¿cierto? Y Cristo también. Es decir, porque en una organización no pueden haber dos líderes, menos tres, porque si no uno amará a uno y al otro no quiero seguir sus instrucciones, entonces empiezan los conflictos. Pero cuando hay armonía y respeto, se logra. Por eso nosotros a veces podemos no estar de acuerdo con el líder de la iglesia, que puede ser el pastor, el primer anciano, pero hay que apoyarlo. Él dijo que íbamos a hacer campaña evangelística, la vamos a hacer. Entonces tú tienes que apoyar y contento. ¿Cierto? Nada con malas caras, ¿cierto? No, yo tenía otro plan, quería ir a visitar a los huérfanos. No, contento, hagamos ese plan. Algún día te va a tocar a ti. Y tú vas a querer que todos te sigan y te respeten y te apoyen en tu proyecto. Entonces, por eso hay unanimidad, porque hay respeto, hay confianza y dejar. Y también la persona que dirige tiene que estar atento a escuchar los consejos,
a escuchar lo que quiere el niño. A lo mejor el niño, no, no me gusta, ¿por qué no hacemos el sermón en el parque mejor? Porque hay que estar acostadita en el pasto. El niño tiene esa necesidad. Uno está obligado, ¿no? Que en la iglesia, sentado ahí con corbata. No es la voluntad de Dios, a lo mejor eso. Hay que escuchar a los niños, ¿cierto? Y ahí hay armonía. Entonces, cuando la persona convertida con el Espíritu Santo está dispuesta a escuchar a sus semejantes. Gracias entonces por seguir caminando hacia la luz, que nuestro liderazgo sea como el de Cristo, capaz de unir y confrontar y redimir. Hoy vimos que el liderazgo espiritual requiere mediación, estructura y discernimiento. Cristo no evitó la traición, la enfrentó con verdad y amor. En el próximo episodio, cerraremos la serie con una reflexión sobre cómo estos 12 temperamentos representan los desafíos que todo líder espiritual enfrentará: diversidad, conflicto, transformación y misión. Gracias por seguir caminando hacia la luz. Que nuestro liderazgo sea como el de Cristo, capaz de unir, confrontar y redimir. Amén. Entonces, ahí vamos a ver el episodio final, la próxima semana, donde vamos a tratar de unir todos los cabos y tratar de programar quizás un curso que hable de liderazgo. También quiero compartir otras cosas. Tenemos tiempo todavía, a ver qué hora es. Tenemos 9:12. Ah, estamos temprano, qué bien. Hoy día avanzamos rápido. No sé si hay alguna inquietud, si quieren consultar algo. También lo que durante hoy día me contactó un hermano, no sé si estará conectado ahora, eh, hermano, a ver, ¿cómo se llama él? No, no está conectado, pues. Pero hermano muy querido, donde encontró un texto de Elena de White que como que contradice parte de lo que yo he enseñado sobre la resurrección de Cristo en sábado, porque yo pensaba que Cristo, siempre es bueno que investiguen y me aporten cosas porque yo puedo estar en algún error, y de hecho aparentemente lo tengo, porque dice que Cristo, el ángel aparece, leamos el texto para que lo entendamos, que está en la historia de la redención. Voy a ubicarlo, a ver si lo puedo encontrar. Mm, ya aquí está. Compartir pantalla. Aquí debe estar. Ya. Mm, ahí está, historia de la redención. Fíjese, en este capítulo habla de la resurrección de Cristo. Vamos a leerlo. Dice, los discípulos reposaron el sábado. Wow. Bueno, el sábado, ¿sabe usted que comienza a la puesta de sol del viernes? Bueno, estaban reposando el sábado, apenados por la muerte del Señor. En tanto Jesús, ¿ya? El Rey de Gloria, permanecía en la tumba. Está bien. En la noche permaneció en la tumba, ¿cierto? Y ellos no se enteraron de que Cristo había hecho una obra secreta. Entonces, para ellos, Cristo no había resucitado. Puede ser. Mientras la noche transcurría, dice, había soldados. ¿Qué noche? ¿La noche del sábado? Se vea que puede ser, ¿ah? ¿Noche del sábado o noche del domingo? Mientras la noche transcurría, había soldados que montaban guardia junto al lugar de descanso del Salvador. Aquí no está diciendo que sea día domingo, ¿eh? Y al mismo tiempo, los ángeles invisibles, obviamente la noche del sábado, está hablando ahí porque estaba montando guardia para que nadie se robara el cuerpo, se reunían en ese sagrado lugar. La noche eh, seguía lentamente su curso y mientras aún estaba oscuro, los ángeles guardianes se dieron cuenta de que casi había llegado el momento de la liberación del amado Hijo de Dios, lo que yo digo que fue sábado de la mañana. Su querido comandante, mientras aguardaban con profunda emoción la hora de su triunfo, un poderoso ángel vino volando velozmente desde el cielo. Su rostro era como el relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Su luz disipó las tinieblas a su paso e hizo que los ángeles malos, que con voz de triunfo habían reclamado el cuerpo de Jesús, huyeran aterrorizados ante el resplandor de su gloria. Uno de los ángeles, que habían sido testigos de las escenas de la humillación de Cristo,
y que habían montado guardia junto a su lugar de descanso, se unió al ángel del cielo y juntos descendieron al sepulcro. Ya los dos ángeles descienden al sepulcro. La tierra tembló cuando ellos se acercaron y se produjo un gran terremoto. Ojo, que en la narración de los discípulos cuando van en día domingo a- al sepulcro, se encuentran con el sepulcro abierto, pero no hablan de un terremoto, ¿entiendes? No hablan de un terremoto, ¿se dan cuenta? Entonces el terremoto puede haber sucedido justamente la noche del sábado. Interesante punto. El terror se apoderó de la guardia romana, donde estaba su poder para conservar el cuerpo de Jesús. No pensaron ni en su deber ni en la posibilidad de que los discípulos se lo llevaran. Cuando la luz de los ángeles resplandeció alrededor de ellos con un brillo mayor que el del sol, la guardia romana cayó al suelo como muerta. Uno de los ángeles retiró la gran piedra que cubría la puerta del sepulcro y se sentó sobre ella. El otro entró en la tumba y desató los vendajes que cubrían la cabeza de Jesús. Wow, entonces todavía estaba muerto. Entonces, claro, la apertura de la tumba entonces no fue el domingo como yo pensé, sino que en realidad fue el mismo sábado, la apertura de la tumba. Lo que pasa es que los discípulos no supieron, no vieron el resplandor, no vieron nada de eso, y no sabían que Cristo ya había resucitado el día anterior, o la noche anterior, sino que ellos fueron en la noche del domingo para ir a ver la tumba porque tenían que esperar que terminara el sábado para poder hacer esa obra, ese trabajo, ¿cierto? Y se equivocaron. Entonces, ¿qué dice Elena de White? Elena de White cuando a veces habla ella que sucedió, ella dice que sucedió en domingo, en otros textos, ¿ya? Pero ¿por qué ella fue inducida? Yo tengo aquí un libro que yo lo compartí con ustedes, donde habla el libro El séptimo trueno y Elena de White. Preámbulo, como dijo Nicodemo en Juan 7:51, nuestra ley juzga a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. Entonces pregunto, ¿cómo se puede juzgar un libro si no se lo ha leído? ¿Ya? Si alguien juzga el libro sin leerlo, juzga al autor sin saber haber querido escuchar sus argumentos, quebranta una de las leyes más básicas del entendimiento. Por lo tanto, los invito a leer y aún más fácil a escuchar al autor si se da la oportunidad. Introducción. El único conflicto aparente y relevante entre los escritos inspirados de Elena de White y el libro, El séptimo trueno, escrito por mi persona hace más de 10 años, es el asunto de la resurrección de Cristo en sábado. Tema que no tiene conflicto con las creencias fundamentales de la Iglesia adventista, por lo que considerar este asunto como una herejía es una falacia. A lo más, podría considerarse como un esfuerzo bien intencionado de apoyar alguna creencia sobre la permanencia de la observancia del día sábado, dado que contradice el principal argumento de quienes celebran el domingo basados en la supuesta resurrección de Cristo en ese día. Una herejía tiene que ver con algo que contradiga una verdad fundamental, como por ejemplo decir que no se debe guardar los 10 mandamientos o algo similar. La diferencia de opinión son bienvenidas en una iglesia que defiende y predica la libertad de conciencia. Interesante, porque a veces le ponemos a juzgar hermanos que piensan distinto, como los hermanos que creían que el Espíritu Santo es un poder o el poder de Cristo, ¿cierto? No podemos condenarlo. Él piensa distinto, tiene su forma de pensar, hay que respetarlo y amarlo. Entonces no podemos eh, desglosarlo en la iglesia porque piensa distinto. Los pioneros también tenían errores de esa naturaleza. Y más aún cuando los miembros estudian las escrituras y el espíritu de profecía, por lo que se espera diversidad de opiniones. Dice un pastor, me dijo una vez, Jorge, el tener distintas opiniones significa que se está estudiando la Biblia y se está estudiando los escritos de Elena de White. Para eso que es bueno tener diversidad de opiniones y es bueno que haya diálogo, pero que haya respeto, tolerancia y no prejuicios. Se nos enseña a no juzgar a los demás porque piensen distintos. De no ser así, estaríamos volviendo a la era oscura donde no había libertad de conciencia y no seguiríamos el ejemplo de quienes forjaron la revolución protestante. Justamente ¿por qué? Porque no respetaban su diferencia de opinión en relación al tema de la justicia por la fe, por ejemplo. Por mi parte, puedo afirmar que los descubrimientos esbozados en el libro y asociados al verdadero día de la resurrección de Cristo y las demostraciones bíblicas recibidas fueron algo planeado por la providencia, es lo que yo creo.
como parte de las últimas revelaciones fundamentales preservadas para el tiempo del fin, con el solo propósito de destruir la base primordial de los argumentos teológicos esgrimidos por católicos y protestantes en defensa del cambio del día de reposo. El séptimo trueno en los escritos de Elena de White. La razón evidente por la cual la providencia mantuvo esto en secreto y no fue revelado con anterioridad, ni siquiera a Elena de White, es porque tengo la convicción de que corresponde al último de los 7 truenos recibidos por Juan y mencionado por él en el libro de Apocalipsis. De hecho, fui verdaderamente obligado a escribir todo esto en un libro que justamente tiene el título El séptimo trueno, para que fuera entregado al pueblo cristiano no adventista. Nunca pasó por mi mente escribir este libro, ya, digamos. La noche del primer día de la semana había sido. A ver qué pasa, se me saltó aquí mucho, parece. Ah, hay un error acá. Bueno, vamos a tener que abrir. Algo pasó ahí. A ver, bueno, sigamos, si lo importante es. Ahí se me falta una página. Ya, a ver si no se me borró todo. Vamos a tener que ir al original. A ver, vamos a buscarlo. Voy a abrirlo en otro sistema mejor. Espérenme un momentito, por favor. Vamos a abrir. eh, Disculpen, pero el sistema está fallando, no soy yo, es el computador. Tenéis un computador más poderoso, parece. Eh, el séptimo trueno, ahí está el libro, ya. Y vamos a abrirlo en Word mejor. Ese mismo texto. Que ahora hay que corregirlo ahora porque hay una parte que no está. No, este es el libro, perdón. El, ahí está. Ya. Vamos a. Hay algo que pasó que me falló. Entonces vamos a compartir esto. Ya, vamos a compartir. Ahí está. Ya leímos el preámbulo, leímos la introducción, y esto es lo que me falta acá. Eh, Nunca pasó por mi mente escribir este libro, dice, ni sabía cómo hacerlo. Al principio mantenía la idea de que sería suficiente para que ordenara las ideas tradicionales adventistas y así reforzar en forma efectiva la verdad sobre la permanencia de la observancia del sábado, que para nosotros es suficiente eso. Pero Dios tenía varias sorpresas preparadas y revelaciones especiales dirigidas al pueblo protestante, por lo que mis esfuerzos estuvieron centrados en esa dirección y no para el pueblo adventista, por lo que no se tratan los conflictos con los escritos de Elena de White, más bien el libro fue preparado para destruir las bases que usan para soportar la observancia dominical y mostrar al pueblo protestante y al pueblo adventista como pueblos proféticos. Vamos a borrar eso e impulsar el acercamiento del pueblo protestante a las doctrinas adventistas. Dado lo anterior, y haciendo caso del espíritu de profecía, en el libro cito solo la Biblia como fuente de inspiración. Tangencialmente el tema se ha presentado a miembros adventistas, sabiendo que a pesar de que este documento apoya las doctrinas adventistas, igual despertaría oposición, dado que algunos creemos en la infalibilidad doctrinal de la profeta Elena de White y el hecho de que ella asuma de que la resurrección ocurriera en domingo. ¿Ya? Por ejemplo, en el capítulo 81 del libro El deseado de todas las gentes y su traducción al español, ella pareciera afirmar que la resurrección ocurrió antes del amanecer del domingo. El texto en inglés es The night of the first day of the week and worn slowly away, the darkness hour just before daybreak had come. Christ was still a prisoner in his narrow tomb. ¿Ok? Y se traduce al español como la noche del primer día de la semana. Fíjense aquí la palabra still que está ahí
Interesante, porque se puede traducir de dos formas. La noche del primer día de la semana había ido desvaneciéndose lentamente, la hora más oscura, justo antes del amanecer, había llegado. Cristo todavía estaba prisionero en su estrecha tumba. Entonces, todavía se lo tradujo aquí, still. Pero también se puede la palabra todavía, que deja la impresión de que Cristo no se había movido de su tumba, pero esta misma frase se puede traducir como Cristo estaba quieto, prisionero en su estrecha tumba. Bueno, aquí yo ahora estoy cambiando para que sea esta la acepción correcta, ¿ya? Porque a Elena de White, yo hice el ejercicio para traducir, por ejemplo, la frase en inglés, fíjese que está en inglés, o en español, perdón, Cristo estaba quieto, prisionero en su estrecha tumba. Y fíjese cómo Christ was still a prisoner in his narrow tomb. ¿Sí? Ocupa la palabra still, o sea, estaba quieto, no todavía, ¿ya? Entonces, puede ser que esa acepción sea la correcta. Y como pueden ver, obtendremos un resultado idéntico. Pero en realidad lo importante no es eso. Lo importante, porque ahora me estoy dando cuenta que parece que la palabra todavía sería correcta, porque los ángeles participaron justamente en la... Tengo que reconocer ese error. Y en realidad lo que ella vio coincide con esto otro. Dice, porque dice, hay otros textos que le dejó ahí que indica que ella creía que Jesús había resucitado el primer día de la semana, porque no le había sido revelado a ella. Y fíjese, debe tenerse en cuenta que ella también afirma que muchos de los eventos le eran mostrados en visiones y eso no significa que se le revelaran los momentos calendarios de lo que ella estaba viviendo. Por otro lado, también confiesa que para ubicar sus visiones en el espacio temporal acostumbraba a apoyarse en otros autores o ayudantes. Para verificar este argumento, puede ver el anexo donde se resume al español la posición de los fideicomisarios sobre cómo se escribió el libro de los Gentes y se reconocen varios puntos que apoyan esta tesis, de entre los cuales los más importantes son estos. Aquí vamos a terminar porque esto es lo más importante. Se estima que Elena de White, lo dicen ellos, los fideicomisarios, no le eran revelados los itinerarios de tiempo. ¿Se fija? Cito, dado que aparentemente el Señor no reveló el orden de los acontecimientos bíblicos a Elena de White, ella consideró necesario buscar esta información lo mejor que pudo mediante su propio estudio personal de varias historias bíblicas. Se la dejó estudiar la Biblia y la historia para obtener fechas. A veces debía extraer no solo fraseología, sino ciertos tipos de información de fuentes previamente existentes. Ahí está el párrafo C, el título fuente de información. Después B. Una de las fuentes utilizadas por ellas fueron los escritos de The Life of Christ, un libro escrito por William Hanna, eh, debe ser palestino cristiano, y The Life of Christ, de Frederick Farrar, y ambos autores creían en la tradición de que Cristo había resucitado en domingo. Cito, en algún momento entre la puesta del sol del último día de la semana y la salida del sol del primer día, la resurrección había tenido lugar. ¿Ya? Eso es lo que creía, en este caso, eh, eh, William Hanna. En otras palabras, dado que todos los autores y ayudantes del entorno de Elena de White mantenían la tradición de la resurrección dominical, la forzaron a un error. Error que evidentemente Dios prefirió no corregir en ese tiempo, quizá con el propósito de que quienes sostuvieran que ese argumento les autoriza a guardar ese día, ignoraran que se puede demostrar lo contrario. ¿Ya? Entonces, es un asunto conocido que a los profetas en la antigüedad no se les revelaba todo de una vez, e incluso algunos de ellos ni siquiera entendían las revelaciones que recibían. Por ejemplo, a Jonás no se le reveló que la profecía sobre la destrucción de la ciudad se debía aplicar la regla día por año. Por ello, es que a los 40 días esperaba la destrucción, ¿cierto? Estaba esperando la destrucción y no pasó nada. Se debía aplicar la regla de ya. Por eso esperaba la destrucción de Nínive. Por otro lado, Daniel declaró no entender lo que se le revelaba y que el ángel tuvo que decirle que se trataba de un asunto que sería revelado en el futuro. Y a Juan se le revelaron mensajes en 7 truenos que no se le dejó escribir, porque eran revelaciones para un tiempo futuro. Una situación similar veríamos en este asunto, algo que no le fue revelado a Elena de White, dado que era para un tiempo determinado, con el fin de que muchos observadores del domingo puedan salir de ese engaño. Lo sorprendente es cómo la oposición ha caído en el error.
tal como indican las Escrituras, que ellas les serían piedra de tropiezo. Y el propósito del libro es que los teólogos y estudiosos honestos puedan ver el error y confirmar en forma clara, que la observancia del domingo no tiene sustento alguno. Porque se han empecinado en sostener de que la resurrección de Cristo autoriza el cambio de día. ¿Ya? Otros textos aclaratorios, hay muchos más, ¿cierto? Ustedes pueden verlo en el libro, ustedes lo tienen, ustedes yo se los pasé en el PDF, que lamentablemente me falló ahora, pero ahí está todo. Eh, no sé si hay algún comentario. En el fondo se dan cuenta que el libro, yo voy a tener que corregir, ¿no? En el libro no está ese error, lo tengo en las presentaciones mías, el error. Entonces lo que evidentemente sucede es que Cristo sí necesariamente resucitó en sábado. Ella vio la visión de cómo resucitó, cómo fue el evento, pero lamentablemente ella creía que era el domingo, porque lamentablemente si ella hubiese afirmado que era sábado, todos se le habrían puesto encima. No, ¿cómo está diciendo que es sábado? Porque se fue el domingo. Ah, bueno, ya, fue domingo, entonces, domingo. Eh, pero evidentemente las figuras, ¿recuerdan? La figura del maná, la figura del cordero, el testimonio de Oseas, todo eso apunta a que en realidad la resurrección necesariamente tiene que haber sido en sábado. Además, que el sábado es el día ideal para que los santos se aparecieran a muchos, ¿cierto? En Jerusalén, porque todos estaban guardando ese día de reposo. Entonces, a muchos judíos que estaban de distintas partes del mundo visitando Jerusalén por el entusiasmo de ellos de ir a conocer al Mesías. Entonces era el momento ideal, no el domingo. El momento ideal era el sábado que se aparecieran a ellos. Y el domingo era el momento de la ascensión, no de trabajar como primicias aquí en la tierra, sino que irse al cielo para ser presentados como las primicias ante Dios. ¿Entiendes? Por eso no pueden haber hecho esa obra en domingo, la hicieron justamente en sábado. ¿Ya? Ahí calza todo de forma magistral y maravillosa y los teólogos que andan confundidos y que no les calzan las cosas, aquí se le aclara todo. Lo único que hay que reconocer que a Elena de White no le había sido revelado, nada más. Eso es, no sé si hay algún comentario, alguien que quiera dar alguna opinión o le queda todo muy claro. Pero fue muy bueno el aporte de este hermano que se llama, a ver, lo voy a buscar, se llama em, Marlon Llanos. Fue muy bueno el aporte, le agradezco al hermano Marlon porque gracias a eso hemos podido corregir algo del libro, que es importante cuando uno tiene algún error, reconocerlo y también corregirlo. El libro no tiene ese error, las presentaciones mías son las que yo empecé a tratar de explicarlo de esa forma, pero en el libro no, no dice, no afirma esto. El libro fue claramente que Cristo resucitó en sábado nomás y nada más. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieren comentar. ¿Qué les ha parecido el tema de hoy? Eh, yo creo que ha sido un buen tema el tratar el tema de liderazgo. ¿Por qué? Porque es algo extremadamente necesario. Cada una de las personas que puedan participar y ver esta secuencia de temas les va a desarrollar dos conceptos claves que deben ser. Uno de ellos, el respeto por el hermano, que tiene una visión distinta de las cosas. Tenemos que respetarnos entre nosotros. Y cuesta, a mí me cuesta también. A veces yo en pro de no tener que alterar la presentación y tener que editarla, ahora voy a tener que hacerlo porque ya cometí algunos errores, pero para evitar eso, eh, trato de que no hayan interrupciones y a veces, claro, no dejo hablar a algunas personas. Me ha pasado. eh, Porque están yéndose por un carril que desenfoca y me obliga a editarlo. Porque me cuesta mucho trabajo. El otro día terminé como a las 3 de la mañana tratando de ordenar el video. Pero, pero así a veces se ha logrado que no, que se ha hecho todo en forma armoniosa. No sé si hay alguna pregunta, algo que quedó en el tintero. Hoy día han habido pocas preguntas. La Hermano hermana, Jorge, sí, sí, dígame. Horacio, ¿no? sí, Ah, qué bien. hola, Hola, hola. feliz sábado. Gracias igualmente. Una consulta. Eh, Cuando María fue a buscar a Jesús y Jesús le dijo, no me toques, le dijo, porque aún no he ascendido a mi Padre.
Y después cuando se les apareció a los discípulos y Tomás lo tocó, ¿en qué lapso, en qué momento fue que Jesús ascendió al cielo y después volvió? Bueno, el día de las primicias fue justamente el día domingo. Por lo tanto, en el día domingo, aparentemente iba a hacerlo temprano él, porque dice, aún no he ascendido a mi Padre, como que estaba a punto de hacerlo. Entonces, obviamente, temprano ese día fue al cielo, llevando las Ujú. primicias, los deja a todos allá seguro como en el redil, ¿cierto? Y se devuelve para vivir la experiencia que vivió con los de la casada de Maús o con los discípulos también, todo eso que siguió viendo. Y después se quedó incluso por 40 días, acuérdate, 40 días más, y después se va al cielo de la forma como va a venir, y después los discípulos se quedan acá por 10 días más y viene el Pentecostés. Entonces, porque el Pentecostés fue el día 50. O sea, 40 días estuvo con los discípulos. O sea, él fue y volvió, fue al cielo y volvió inmediato. Pero en el fondo, Cristo, el día de la ascensión al cielo era el día domingo. Y siempre las cosas las hacen temprano. Por lo tanto, la testificación no puede haber sido el día domingo, sino que fue todo el sábado y el domingo de noche. El domingo temprano en la mañana, él se está preparando para ir a presentarse al Padre. Y recuerda que en ese mismo lugar, está escondida el arca del pacto. Y lo que entendió Ronald Wyatt cuando tuvo una aparición ahí de Cristo, él se le apareció a Jesús y le dice, primera persona estaba trabajando él arreglando un ventilador, cuando se aparece una persona vestida con ropaje blanco, muy resplandeciente, dice, muy blanco, una persona alta, delgada, dice, de pelo café oscuro y de ojos café, dice. Y le dice, Dios te bendiga, Ron, por lo que estás haciendo aquí. Él se sorprendió que supiera su nombre y nunca había visto una persona de ese corte viendo ahí. Entonces le dice, ¿y quién es usted? Dice, ¿y cómo sabe lo que está haciendo aquí? Y lo sé todo, dice, que Dios te bendiga por lo que estás haciendo aquí, le dice. ¿Y quién es usted? Dice, ¿es de acá? Le dice, no, le dice. "Eh, ¿es turista? Le dice, no, le dice. Entonces, vengo, dice, de Sudáfrica y voy en mi camino a la Nueva Jerusalén, le dice. Ah, entonces él entendió que estaba y que Dios te bendiga por lo que estás haciendo aquí nuevamente. Le dice, y sonríe y se da la media vuelta y se va y él lo sigue con la mirada, se pierde entre los matorrales y ahí aparece otra persona que estaba acompañándolo, tomando su merienda y le dice, Ron, Ron, le dice, hemos conversado con Ángel, era un médico medio entrador y él le dice, al menos, le dice. Él sabía que era Cristo. De hecho, después pregunta, él dice, oiga, ¿quién, usted vieron la persona de tenida blanca que llegó acá y que pasó? Ellos le dijeron, no, le dice, mire, la verdad es que nunca ha venido una persona así acá. O nunca un musulmán, alguien vestido de blanco ha venido acá. Y tampoco lo hemos visto, dice. Wow, entonces él confirmó de que era algo especial, algo único. Y además le llamó la atención de que en realidad él se acerca a ese lugar donde está el arca del pacto terrenal. Quizás por ahí está la escalera al cielo que dice, ¿cierto? Que es Cristo. Y por ahí donde Él se es trasladado, cuánticamente, no sé, a través de arca con arca, se traslada al cielo. ¿Entiendes? Y viene del cielo a la tierra. Ya también quizás por ahí está el corredor, un corredor que se llama un portal, donde se traslada uno al cielo. Entonces, acuérdense que se habla de los agujeros de gusano y todo eso, que uno puede trasladarse a otro mundo a través de un portal. Entonces, capaz que eso es lo que sucede, y por eso que Cristo se aparece ahí, en ese lugar, para volver al cielo. ¿Cierto? Y le dice a María Magdalena, ¿cierto? Y le dice, aún no he ascendido a mi Padre, y era el propósito de él de ir. Y después él vuelve, se aparece a los discípulos en el aposento, y después él sigue y se aparece a los de la calzada de Maús, o al revés, primero en la calzada de Maús, porque ya era lunes, cuando era la puesta de sol del domingo, que llegó a ser lunes, cuando se manifiesta a los de la calzada de Maús. Y seguramente ellos volvieron a contarle a los discípulos se juntan y después se aparecen los discípulos, puede ser. Hay que unir ahí las escenas. Eso es, no sé si te responde eso, Horacio. Sí, muchas gracias, quedó claro. Jorge, Dígame. hola Jorge, buenas noches a todos. Esteban, Hola, Esteban. Gusto. mira, el tema de los liderazgos siempre es complejo. Yo soy de profesión asistente social, así que casi toda mi vida la hice en el trabajo comunitario y uno se encuentra con distintos tipos de liderazgo. Y sobre todo en el liderazgo de la iglesia,
hay una confusión total. Se confunde el dejar pasar cualquier cosa y hay que ser permisivo y que todo se perdona, que no hay que juzgar. Hay unas malinterpretaciones de la Biblia brutales Ya, y se actúa en contra de la Biblia. ¿verdad? Josué 1, el Señor le dijo 3 veces, Jorge, no le dijo, no te esfuerces ni seas valiente, no, tranquilo, no, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Claro, ¿Y por qué le dice eso? Porque sabía en el tema que se estaba metiendo, ¿ya? claro. En Bueno, Apocalipsis un 21, líder tiene que ser esforzado, claro que no, sí. no, 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 pero esforzado, claro, pero nadie Sí, quiere ser valiente. Y la valiente, palabra valiente. valentía, si vemos todo lo escrito del apóstol Pablo, el apóstol Pablo en todo a él lo caracterizaba era su valentía, su osadía de Bien, enfrentar. Entonces, claro que sí. el tema es que, Hasta la muerte, recuerda que lo mira, apedrearon un par de veces. disculpa que rebaje el debate, pero Bien, hay un modismo chileno que dice lo siguiente: para hacer tortilla hay que quebrar huevos. mm, Entonces se pretende andar en la iglesia sin quebrar huevos, y eso es imposible. Además, la hermana Elena de White, en el libro último, el libro de los últimos eventos, de los últimos días, dice claramente, van a haber dos grupos claramente marcados dentro de la iglesia. ya, Los que están perdidos y los que no están perdidos. La oveja perdida y la oveja que no está perdida. claro. Entonces, mira, un día a un hermano yo le dije, qué raro, yo parece que la Biblia que tengo yo es distinta a la de usted porque yo veo otra cosa. Cuando hablaban de juzgar, usted confunde juzgar con advertir. El mismo apóstol Pablo le dice, no sé si recuerdo bien, en la iglesia de Corintio, cuídense de Imeo y Alejandro que me causaron mucho daño. Entonces el apóstol Pablo juzgó, no advirtió, Claro, ¿ya? Mateo 18 es prácticamente invisible en toda la iglesia adventista, Jorge. mira. Lo evitan. En Mateo 18, no, es que yo no puedo ofender al hermano, ¿y quién le dice? Y, no, es que no podemos, es que, o Hay sea, que ser valiente, pues. Claro, entonces el cristianismo sin valentía es tibieza, claro que sí. y Apocalipsis 3 de Ahora, la la iglesia de la valentía, Odisea. perdona que te interrumpa un poquito, la Sí, sí. valentía no necesariamente indica ser irrespetuoso, sino No, no. hay que hacerlo con amor. Cristo dice, por ejemplo, en el juez que reprendía, pero con una lágrima en su voz, ¿cierto? Con llanto en su forma, y con amor. Entonces, uno tiene que hacerlo, pero tiene que hacer las cosas como son, ¿cierto? Y no hacer vista gorda Mira, y decir, eh, no, eh, está bien, usted hermanito, no siga eh, nomás. No, pues tiene yo- que, uno que decir las mi- cosas como son. mira, Jorge, hay personas en la iglesia que no le cae en la cabeza que Dios te sanciona y te castiga. ¿En serio? No, pero sí, oye, pero sí, es puro amor. Dios es amor, amor, amor. Sí, está bien, sí es amor. Esa es su naturaleza. Es como una mesa que es de madera, nadie lo discute. Claro. Hermana, mire, vamos a Hebreos 12. Al que Dios ama, dice, lo azota, es literal, lo azota. O lo reprende también, claro. ¿Me explico? Entonces Sí, uno le dice, oye, cuando uno quiere un hijo, el papá quiere lo mejor. Y si en un momento determinado tú tienes que apretar, tienes que apretar. claro Pero que hoy sí. día estamos en un cristianismo dentro de nuestra iglesia, ni hablar en la otra iglesia, no, en la otra iglesia es light total, estamos con hermanos de cristal, Jorge. No Mm. se puede decir ni hacer nada, porque si no el hermano se siente. Mira, yo te hablo de mi posición que tengo de mayordomía. Yo no sé si el pastor me quiere o me odia, porque ponerme a cargo mayordomía en la iglesia es porque el pastor te está tirando los leones, literalmente. Yo me Ya, siento como Daniel de repente en la iglesia, ya, ¿ya? Entonces, claro, porque, hermanos, que usted repite mucho los temas de mayordomía, pero si yo estoy nombrado de mayordomía y debo hablar una vez al mes de mayordomía. entiendo. Entonces, Un tema que no le cuando gusta el, mucho a los hermanos. no, el liderazgo tiene que ser claro y preciso. Claro.
El liderazgo no puede ser todo color de rosa. Te va a tocar tomar decisiones que no son muy bonitas para algunas personas de la iglesia, Sí. ¿ya? Y así es simple. Bueno, lo Entonces, mismo que en la empresa privada. En la empresa privada yo he tenido cargos de liderazgo y he sido gerente general de empresa y, y a veces uno tiene que tomar decisiones drásticas. Y tiene que hacerlo por el bienestar de la empresa o de los proyectos que uno está dirigiendo. Y a veces son decisiones difíciles porque involucra el despido de personas o la corrección de ciertos líderes que se han deformado. Entonces, hay que hacerlo, pero si no se tiene carácter, la cosa se distorsiona totalmente. Y la empresa, si tú no tienes carácter para tomar decisiones, no va a funcionar. ¿Entiendes? va a quebrar, po. Exacto. Puede Claro, hasta quebrar. Entonces, exacto. yo digo, en el tema hoy día, como estamos en el tiempo, el fin, está todo tan cerca, todo se está cumpliendo, uno ve el contexto histórico, y lo otro, Jorge, el gran problema que tenemos, lamentablemente, es esta disparidad de conocimiento, de estudio. Es súper complicado pararte a hablar con alguien. Mira, yo tengo un hermano que tengo mucho aprecio. Siempre que yo publico algo en un grupo WhatsApp, me anda buscando la coma. ¿Dónde me pilla con la coma? Entonces el otro día me dijo, hermano, usted dijo que el amor de un cristiano había que donar. O sea, usted está diciendo que debo comprar la salvación. Hermano, lea todo lo que yo publiqué en el Linaje de Guay. Él no cree en las obras. Él no cree en las obras. Y le cité dos descritos de nuestra hermana. Dice, las obras no nos comparan la entrada en el cielo. Amén. Mensaje selecto, tomo 1, página 455. Eso nadie dice que yo me salvo por obras, que yo compro, no. Pero después dice, en el mismo libro, en la página 442, dice lo siguiente. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo, es imposible, Jorge, ¿qué significa imposible? Que no se puede, que Claro. una sola alma sea salvada sin buenas obras. Amén. Claro. Efesios, ella está hablando aquí de Efesios 2:10. ¿Por qué nos creó el Señor a nosotros? Tomando el tema que tú hablaste. Para buenas obras. Para eso fuimos creados. Amén. Claro. Claro que sí. ¿Me entienden? Entonces, De hecho, yo, De hecho, si nosotros no obramos y no hacemos buenas obras con el prójimo, no servimos. ¿Sí? no, Porque fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para servir al prójimo. Esa es la así, principal misión de cualquier ser humano. ¿Entiendes? Y no tan correcto. solo al prójimo, también a los animales, también a la naturaleza, ¿cierto? Servir. Y eso es lo que debemos tener claro. Amén. Así que yo, bueno, gracias por este espacio que tú nos das, Jorge, de poder interactuar y felicitarte por todos los temas que estás planteando que son para cultura espiritual y poder uno tocar temas. Yo hay cosas que ya en la iglesia no la hablo porque en realidad uno ya después empieza, ya, ¿para qué me voy a complicar? Voy a tratar de suavizar un poco, pero siempre elegantemente trato de inducir al mismo tema, pero en eso estamos. Gracias al Señor. Claro que sí. Gracias por tu aporte. Si hay alguien más que quiera opinar algo, decir, estamos abiertos. ¿Ya? ¿Qué le ha parecido el tema? A mí me gustó mucho verlo tratado. Nos olvidamos nuevamente de orarse al principio, pero igual el Señor sabe que no es una mala intención. Tenemos que sí pedirle al Espíritu Santo que nos apoye. Sí, diga, Marita. Alguien habló, pero parece que fue micrófono, ¿no? Bueno, le agradezco entonces a todos por la participación y le pediría a ver si alguien quiere orar, algún voluntario que quisiera hacer la oración final y dar las gracias al Señor por habernos dado este espacio y doblarle la mano al enemigo. Ajá. Ya, Jorge, yo quiero Bien, orar, ahora, por favor. gracias. Muchas gracias. Ok, amén. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, hoy para nosotros es un día tremendamente importante porque estamos haciendo tu voluntad en tu día santo, Señor. Es tu sello que distingue a tu pueblo remanente, fiel y verdadero. Te pedimos que el Espíritu Santo siga en nuestra mente y nuestro corazón para que sigamos siendo transformados, porque si no somos transformados, Señor, de nuestro carácter, es imposible agradarte, Señor, porque tú quieres ver a cristianos transformados y entregados. Te pido por este grupo, Señor, en especial por Jorge,
que siga perseverando en el conocimiento y transmita todo lo que él aprende y todo lo que sabe. Porque la fe sin obra es muerta, Señor, y tú muy bien lo sabes. Que este sábado siga fluyendo el Espíritu Santo en nuestra mente, nos siga guiando, Señor, y siempre todo por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Esteban. Gracias a todos. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo o preparar algo. La próxima semana entonces vamos a ver la finalización de esta serie, el quinto capítulo, donde vamos a tratar de unir todo lo que hemos aprendido y después planificar, a ver si podemos planificar un curso de liderazgo que, que dicen que es súper importante y uno aprende también a liderar no tan solo la iglesia o la obra de Dios, sino que también te sirve mucho para liderar en el campo profesional o en el campo laboral porque los líderes son siempre los que dirigen los proyectos y también te va a ayudar a crecer en tu experiencia profesional. Así que es súper importante que desarrollemos las características propias de un líder, ¿ya? Para que el Señor también nos abra las puertas en otros campos. Ya, pues le agradezco mucho a todos, que Dios les bendiga y nos preparamos para el próximo miércoles. Si hay algún tema que ustedes quieran tratar, me lo hacen llegar o si quieren tratar, seguir con el tema nuestro, pues lo continuaremos. Gracias, que Dios les bendiga mucho. Hermano, Dígame, digan, Marcela. sí, bueno, bien interesante el tema del liderazgo. Es realmente fascinante ver lo que se hizo a través de los discípulos. Y bueno, yo tengo una inquietud porque nosotros esperamos a Cristo en esta generación, viene pronto, una venida inminente y bueno, se viene la ley dominical, me preocupa ahí cómo vamos a vivir después de que ya no tengamos las iglesias cerradas, los pastores van a tener que arrancar los primeros, se viene la persecución de cómo vamos a vivir la cristiandad en esto que ya se vienen unos años más. Sí, buena pregunta. La verdad es que la gente, yo estoy apuntando, siempre hemos estado preocupados de ese tema de la persecución, de la ley dominical, ¿cierto? Y yo no he querido apuntar allá todavía. He apuntado siempre al tema del derramamiento del Espíritu Santo, porque es ahí donde vamos a trabajar, es ahí donde tenemos que liderar, es ahí donde tenemos que hacer una gran obra. Pero tiene razón, no nos hemos preocupado de lo que viene después, porque cuando despertemos y hagamos esa gran obra, obviamente la envidia de nuestros opositores va a ser grande y nos van a empezar a poner trabas hasta la ley dominical y perseguirnos. Entonces, es un tema preocupante. Hoy día nos decía el hermano Osuna, ¿te acuerdas? Decía que él temía por la inteligencia artificial que puede ser algo que lo programen para justamente apoyar la falsa doctrina. Pero por ahora no, por ahora está siendo totalmente transparente. Por eso yo he querido influenciarla y hacerle cambiar de opinión y lo hemos logrado para que predique también la verdad. Y de hecho, está poniendo a la iglesia adventista en primer lugar. Lo vimos como experiencia sorprendente, que tanto el chat GPT como el Copilot determinan que la iglesia adventista ocupa el primer lugar en cuanto a cercanía a la palabra de Dios. Y entonces, para mí ha sido un logro maravilloso. Si después la influencian y la empiezan a dirigir, no sé si lo logren, posiblemente, pero hay que tener conciencia de que el tema más relevante es terminar la obra. Después, que nos maten o que nos persigan, es irrelevante porque nos vamos al cielo, pero igual hay que prepararse, tienes razón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahí el liderazgo también juega un rol importante, porque tenemos que liderar a grupos religiosos, liderar a grupos de hermanos, y primero, consejos son varios, quizás podríamos hacer un programa sobre eso. ¿Te parece la próxima semana después de que terminemos el ciclo, o el miércoles podríamos ver el asunto de la persecución? Buen tema, ¿te parece? Podríamos tratarlo para no adelantar más. ¿Qué va a pasar en ese Porque momento? no ¿Ya? solamente es la persecución que nosotros vamos. Ya nos escucha. Sí, es que, por ejemplo, te viene la persecución, siempre el Señor dice que no se escucha, Sí, no se algo se escucha, escuchó, pero se corta entre medio. no se escucha. Sí, ahora se escucha.
Ah, ya, ok. Se te va Ya. la señal. Bueno, que siempre, así como manifestaba antes. Ah, ya. Bueno, lo dejo por escrito. Ya, bueno, mejor. La verdad es que sí, Lo no tan dejamos para solo. cuando tomemos el tema. Ya, veámoslo entonces para el miércoles. Vamos a tratar el tema, Ah, que el momento de conflicto, que es algo que trata muy extensamente el espíritu de profecía, porque obviamente es relevante, va a ser un tema, un tiempo difícil. Muchos van a irse antes a la muerte, dice, porque no van a poder soportar ese periodo de prueba. Otros están viviendo un tiempo anticipado de angustia para que cuando llegue ese momento sean los valientes que ya han vivido esa experiencia y entonces nos van a ayudar a soportar las pruebas. Y todo eso, uno dice, ¿por qué? Yo he visto muchos cristianos que no tienen tanta prosperidad, o la han vivido en forma difícil. Quizás es por eso. Están preparándose o Dios los está reservando para que sean pilares en ese periodo difícil de esta tierra. Entonces, también Dios va a proveer los recursos. Dice, algunos han preparado, hermanos que tenían cosas muy preparadas para el momento de la persecución, pero no les, dice Elena de White, que no les va a servir de nada. Pero sí hay un periodo anterior que podemos prepararnos nosotros para, para estar cerca de las ciudades, para poder terminar la obra y estar, ¿cómo se llama?, protegidos también y un poco apartados de la mundanalidad que va a existir en extremo. Entonces, todo eso hay que tener en consideración y amerita un estudio. Yo no lo he hecho nunca, sería bueno hacerlo, que hagamos un estudio más profundo para que prepararnos para ese periodo. Ya pues, vamos a hacerlo entonces para el próximo miércoles. Entonces, me despido, que Dios le bendiga mucho. Si hay alguna consulta o alguien que Viene el quiera, miércoles. el miércoles. Buenas noches, buen descanso. Gracias, gracias. Buenas Igualmente. Chao, noches. El chao. miércoles entonces, a las 8 el miércoles veríamos el asunto de la etapa final de este mundo, le podríamos llamar. ¿Ya? Ok. Lo que pasa es que yo tengo charlas los miércoles. Ah, entonces podemos dejarlo para el siguiente. O bien ves el video o bien lo dejamos Yo para el tengo charlas siguiente. también porque Ya. Para el siguiente sábado podría ser entonces. El siguiente viernes. eso, Ya. Ahí lo vamos a súper, un coordinar. millón de gracias. Gracias a ti, Marcela. Un abrazo. Que Dios le bendiga. Gracias a todos. Gracias. Ahí lo vamos a programar. Chaito, hasta mañana. Feliz sábado, que se les bendiga.